Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la segunda parte de la introducción a la Biblia. Les bendigo en el nombre de Jesús y hoy vamos a ver dos temas tremendamente importantes como son la iluminación y la interpretación de las Escrituras. Amén. Entonces esto es como un panorama bíblico, ya lo estuvimos hablando en la primera edición y esperando que hayan escuchado mi mensaje anterior donde estuvimos alrededor de 50 minutos hablando directamente a nuestros corazones. El Señor nos habló, nos presentó un texto, el cual hombres en diferentes partes, seguidores de Jesús y de su evangelio, fueron capaces de poder juntar tanta información que no es más que debido a la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Entonces, llevándonos a la continuación de este estudio, vamos a hablar acerca de la iluminación y vamos a ver qué nos dice el Señor al respecto para poder interpretar e iluminar sus palabras en nosotros. ¿Sí? La iluminación tiene que ver con el hecho de que tú y yo tenemos un libro divino y un libro humano, escrito por hombres que estaban expresando sus pensamientos y al mismo tiempo estaban escribiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, solamente el Espíritu de Dios puede comunicarnos y enseñarnos esa palabra. Aunque podamos conocer los hechos y realidades de la Biblia por nosotros mismos, el Espíritu Santo tendrá que abrir nuestras mentes. ¿Ya? Y ahí vamos adentrándonos a lo que es la iluminación. Entonces, va a abrir nuestras mentes, pero también va a abrir nuestros corazones, para que seamos capaces de comprender de verdad la espiritualidad que en ella se encuentra. Amén. Entonces, Pablo escribió lo siguiente a los creyentes de la ciudad de Corinto. Corintios, como es más conocida. Dice que más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, del versículo 7 al versículo 9. Vamos tomando apunte para que veamos la iluminación. Ahora bien, tú y yo adquirimos la mayor parte de lo que sabemos por medio de la puerta de entrada que es el ojo, ¿verdad? Entonces, por la entrada del oído también adquirimos información y también es a través de la razón. Entonces, aquí Pablo nos dice que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado, ciertas cosas que tú no puedes, digamos, en absoluto asimilar en tu mente, ni en la mía. ¿De qué manera entonces vamos a comprenderlas? Amén. Dice al respecto el mismo escritor bíblico, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Amén. Entonces, quizás recuerdes que el Señor les preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres de mí? Ellos respondieron que algunos decían una cosa y otros decían otra,
¿verdad? Y hoy en día tú podrás obtener la respuesta diferente de casi cada persona a quien se te ocurriese preguntar. Existen muchos puntos de vista eh, sobre nuestro Señor Jesús. En aquella ocasión les preguntó entonces a sus discípulos y dice, ¿y vosotros, quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, versículo 15 al 17. Amén. Dios es aquel que reveló la verdad a Simón Pedro. Y en la actualidad, solamente Dios puede revelarnos la palabra de Dios para nosotros. Y eso es para que realmente podamos comprender su misterio. Amén. Entonces, en el día de la resurrección del Señor Jesús, Él descendía por el camino hacia la aldea de Emaús y se acercó a dos personas que también se dirigían hacia allí. Entonces, agregándose a la conversación, les preguntó qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, porque estáis tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo pueblo. Y como le entregaron los príncipes, sacerdotes, nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. Lucas 24, del 17 al 20. Como seguramente recordarás, Jesús había predicho todo ello. Y resulta interesante observar que la profecía escrita lo había estado diciendo por años. Luego, aquellos viajeros expresaron la esperanza que habían tenido. Entonces, en Lucas 24, versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Ellos continuaron contando lo que sabían y lo que las mujeres habían relatado cuando habían dicho, los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, pero a él no lo vieron. Entonces dice, las esperanzas de aquellos caminantes se habían esfumado y la oscuridad había penetrado en sus corazones. Ahora, escuchemos la reacción de Cristo. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Cierto? Lo que de él decían. En Lucas 24, del versículo 25 al 27. Amén. Entonces, ¿no hubiera sido maravilloso estar allí aquel día? Y haberle escuchado citar el Antiguo Testamento, destacando las escrituras que hablaban de él. Entonces, después de que al llegar a la aldea, finalmente se dio a conocer a sus compañeros de viaje. Cuando estaban sentados en la mesa para cenar y cuando él desapareció de su vista, ellos comentaron. Entonces dice en el versículo 24-32, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Como puedes ver,
Estamos estudiando un libro que es diferente a cualquier otro libro. No se trata de que yo solo crea en la inspiración de la Biblia. Creo además que es un libro cerrado para ti, para cada uno de nosotros. Y digo cerrado para enfatizar que su significado espiritual no te resultará incomprensible a menos que el Espíritu de Dios abra tu corazón y lo haga real. Amén. Después de aquel incidente y cuando Jesús regresó a Jerusalén, continuó enseñando a sus discípulos. Y les dijo en Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Observa que él creyó que Moisés había escrito el Pentateuco. Él creyó que los profetas habían hablado de él y que los salmos le señalaban. Y ahora llegamos a un versículo importante que dice, entonces él les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras, en Lucas 24, 45. Así que, estimada hermana y hermano, si él no abre o actúa sobre tu entendimiento, sencillamente no vamos a poder entender las sagradas escrituras. Este es el motivo por el cual debemos aproximarnos a este libro con una mente humilde, aparte de cuán elevado sea nuestro coeficiente intelectual o la amplitud de nuestra, digamos, cultura. Amén. Entonces, refiriéndonos otra vez a la epístola de los Corintios, Pablo continúa afirmando, dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 14. Amén. Entonces nunca me sorprende que un no creyente diga que no cree en la Biblia, que tampoco crea que sea la palabra de Dios. Es normal que se exprese de esa manera. Después de todo, si él no es un creyente, no va a poder comprenderla. Al dejar el tema de la iluminación, permíteme agregar lo siguiente. Solo el Espíritu de Dios puede abrir tu mente y tu corazón para ver y para aceptar a Cristo y para confiar en Él como tu Salvador. Amén. ¡Qué maravilloso! Siempre delante de un micrófono me siento tan impotente porque créeme que yo, como ser humano, no puedo convertir a nadie. ¿No han pensado en eso? Yo no puedo convertir a nadie. Sin embargo, no solo me siento débil, también me siento fuerte sabiendo que el Espíritu de Dios puede tomar mis palabras, carentes de vida, transformándolas en una vida, en una viva realidad. Amén. Entonces, esa es la esperanza cuando uno enseña, esa es la esperanza cuando uno repite las escrituras, esa es la esperanza que uno al comenzar un video como este, digamos, de este caminar tan maravilloso que uno ha elegido tener, siento que es demasiada la debilidad cuando uno asume que no puede transformar a nadie. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios sí. Entonces, ser usada como instrumento para mí es una tremenda satisfacción y me lleno de gozo
cuando eso sucede. Amén. Que seamos usados, que tome nuestras palabras el Espíritu Santo para que llenen de vida tu vida y tu corazón. Amén. Entonces, nos vamos a la interpretación. Esto es muy interesante porque se refiere a cómo interpretamos la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual hay varias denominaciones, hay movimientos, sectas, como por ejemplo denominaciones como metodistas, bautistas, hermanos pentecostales, etc. Hay muchas, digamos, ramas. También hay maestros que enfatizan más algunos aspectos que otros de la revelación bíblica. Y es así que todos tenemos nuestras propias interpretaciones también. Y parece evidente que cuando hay desacuerdos fundamentales, alguien ha interpretado mal. ¿Amén? Entonces, en el intento de interpretar la Biblia deben seguirse algunas reglas que vamos a comentar a continuación. Como número 1, tenemos el propósito general de la Biblia. Este debe ser considerarse en primer lugar, y esa es la razón por la que yo enseño toda la Biblia. Saco de adelante, saco de atrás, antes de Cristo, después de Cristo, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sinónimamente, pero en toda la Biblia tú tienes la figura y la expresión de Jesús. Y eso es lo interesante de este estudio, porque vamos a ir viendo cómo se nos van a ir presentando los libros de la Biblia para que vayamos interpretando y bajo el Espíritu de Dios que abra sus corazones y podamos llegar a un entendimiento maravilloso y glorioso para crecer en las Escrituras y amarla para ser parte de nuestras vidas todos los días, abrirla, escudriñarla, hablar del tema, formar parte de ese crecimiento en discipulados. Amén. Entonces, yo creo que se debe conocer en totalidad. Antes de llegar a una conclusión, porque puede ser dogmática sobre un versículo de las Escrituras en particular. Entonces, es importante tener en cuenta a todos los versículos relacionados con un tema determinado. Cuando hablan de sacar de contexto un versículo, de eso estoy hablando. Entonces, es importante tener en cuenta toda la Escritura. Amén. Estudiarla, escudriñarla, etc. Como punto número 2, ¿a quién se refiere la Escritura? Por ejemplo, aquel pasaje bíblico de Josué 1:2, en que Dios le dijo a Josué: ahora pues levántate y pasa este Jordán. Entonces dice que cuando yo me encontraba en aquellas tierras crucé efectivamente el río Jordán, pero no lo hice para cumplir lo que dicen las Escrituras. No me dije, bueno, al fin he obedecido al Señor cruzando el Jordán. Siempre que leo este versículo, comprendo que el Señor le está hablando a Josué, aunque sé que en estas palabras hay una gran lección para mí. No todas las Escrituras se dirigen a mí, pero por otra parte, todas las Escrituras sí son para mí. Esta es, pues, una regla para recordar. Si bien es cierto, está hablando de un hombre, en este caso Josué, pero yo debo rescatar qué es lo que está hablando para mí. Amén. El contexto inmediato anterior y posterior a un pasaje de la Escritura, eso es tremendamente importante tenerlo en cuenta como punto número 3. Debe ser considerado ese contexto. ¿De qué habla ese pasaje bíblico? ¿Qué está tratando de decirnos?
¿Qué otros pasajes de la Escritura tratan el mismo tema? Amén. Es tremendamente importante porque podemos estar predicando o hablando de un versículo bíblico, agarrándonos, tomando ese versículo y no necesariamente estar diciendo lo que realmente el Señor quiere transmitir. Cuidemos de ser buenos mensajeros. El punto número 4 es buscar también y descubrir lo que dice el original. Si tú no lees hebreo o griego, eso yo lo puedo entender, pero yo tampoco lo hago, debes procurar conseguir una traducción que sea lo más fiel posible al texto. Entonces, aquellos que llevaron a cabo las primeras traducciones en el idioma castellano creían que la Biblia era la palabra de Dios y trataron al texto con el máximo respeto, eso está claro. De acuerdo con esta creencia, digamos. Pero cuando alguien traduce, debe extraer del idioma original el significado normal de las palabras y colocarlo en el otro idioma en términos o palabras comparables o equivalentes, incluso idénticas, si fuese posible. Entonces, lo que más tratan de lograr algunos traductores actuales es un lenguaje moderno, pero al hacerlo así, no debe perderse lo que el idioma original está expresando. Por todo eso, lo realmente importante en una traducción de la Biblia es si ésta reproduce exactamente y fielmente las palabras exactas del texto original. Hay muchas. Biblia para la mujer, la palabra de todo internacional, está la Reina Valera. Hay muchas traducciones, la Nueva Traducción Viviente, muchas traducciones que nos pueden apoyar y buscar la que más se asemeje a la palabra original. Y eso yo lo aprendí en teología sobre que la traducción más conveniente, más acertada, más apegada a los textos originales era la Reina Valera. La Reina Valera. Y no estoy segura del año, pero si no me equivoco, de 1960. La versión Reina Valera de 1960. ¿Amén? Así que se las recomiendo. Como punto número 5, es interpretar la Biblia literalmente. Entonces, hay un escritor que dijo: cuando el significado evidente de la escritura está de acuerdo con el sentido común, no busquéis ningún otro sentido. Por lo tanto, entended cada palabra de un pasaje determinado en su significado principal, normal, usual y literal, a menos que los datos del contexto inmediato, estudiados a la luz de otros pasajes relacionados, ya lo veníamos viendo, y de verdades axiomáticas o dogmáticas y fundamentales, indiquen que dicho pasaje debe interpretarse de otra manera. Entonces, resumiendo, en el curso de este estudio hemos estado examinando algunos puntos importantes en relación con el texto bíblico. Estos fueron la revelación y la inspiración, la iluminación y la interpretación. Vimos los dos anteriores en el otro video y en este, y los invito a visitarlo, que es la parte número 1. Y en esta vez estudiamos un poco acerca de la iluminación y la interpretación. ¿Amén? En primer lugar, hemos considerado la revelación, porque
Dios ha hablado, tomando así la iniciativa de comunicarnos, ¿cierto? De comunicarnos a nosotros, ¿verdad? Eso lo estudiamos. En segundo lugar, hemos pasado a exponer también el tema de la inspiración, que tiene que ver con el modo del que Dios ha hablado y con la garantía que tenemos de que las Sagradas Escrituras constituyen lo que Dios realmente nos quiso decir y comunicar. Amén. Eso es glorioso. Esos 2 puntos fueron gloriosos, de verdad, porque nos dan muchas garantías. En tercer lugar, hoy vimos el asunto de la iluminación, que se refiere a cómo podemos tener una comprensión profunda y correcta de la Biblia. Entonces, en este punto, resulta esencial la interpretación de la intervención divina. Amén. Debemos ser ayudados por el Espíritu Santo para tener esa iluminación. Amén. Y en cuarto lugar, y último lugar, hemos desarrollado el tema de la interpretación. Más concretamente, las reglas a seguir cuando leemos y estudiamos nuestra Biblia, para entender el significado del mensaje. Entonces, hay algunas indicaciones prácticas que a mí me gustaría compartir con ustedes, como para redondear todo este estudio de los 4 puntos importantes, enumerando algunas normas prácticas, para que podamos hacer nuestra la experiencia del Salmo 119, versículo 18, que dice: abro mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Te aseguro que si sigues estas instrucciones, recibirás bendiciones de Dios en tu corazón y en tu vida diaria. Amén. Son necesarias para un estudio fructífero de las Escrituras. A modo de ejemplo, observo que hoy en día, incluso un frasco o una caja que contienen un medicamento, por muy sencillo que sea, o poco importante, ¿ya?, incluye un prospecto de instrucciones para su uso. Y hasta los aparatos más simples que pueden conseguir en una tienda más sencilla que se puedan imaginar, añaden indicaciones sobre su funcionamiento. O sea, una taza, tú compras una taza y viene con instrucciones, así como delicado, no golpear, no cargar las cajas, viene con alguna instrucción. Amén. Es tan sencilla, pero viene con todo su instrucción para su buen funcionamiento. Si así ocurre con las cosas tan necesarias como comunes para nuestra vida cotidiana, ciertamente podemos entender que algo tan sumamente importante como la palabra escrita de Dios requiere algunas pautas para su lectura y consideración. Quisiera mencionar 7 recomendaciones básicas o pasos preliminares que podrán servirte como guía en el estudio de la Biblia. Y esto, casi guardarlas en nuestro corazón sin sacarlas de ahí, para que en todo nuestro caminar podamos tener claro cuáles son esas pautas tan importantes. Entonces, comienza con oración. Número 2, lee la Biblia. Número 3, estudia la Biblia. Número 4, medita en la Biblia. Número 5, lee lo que otros han escrito sobre la Biblia. Número 6, obedece a la Biblia.
Número 7, comunícala a otros. Amén. Son 7 puntos que no debemos olvidar y guardarlo en nuestro corazón, porque sabemos que con Dios no hay pierde. Entonces, de tu propia experiencia o necesidad, seguramente podrías agregar otras sugerencias, verdaderamente. Pero creo que estas son las más importantes y básicas. Entonces, hay un escritor bíblico que nos dice que conócela con tu mente, introdúcela en tu corazón, muéstrala en tu vida, siémbrala en el mundo. Esta es otra forma de resumir lo que a continuación vamos a presentar, lo que es la primera norma. Y aquí se las voy a explicar. Comienza con oración, nuestra norma número 1. Tal como vimos al tratar el tema de la iluminación, la Biblia difiere de otros libros en que solo el Espíritu Santo puede abrir nuestra mente para comprenderla. Tú puedes leer un libro sobre filosofía que, al haber sido escrito por un ser humano, puede ser comprendido por otro. Lo mismo sucede con la obra sobre matemática o de cualquier tema. No existe ningún libro escrito por una persona que otra no pueda comprender o asimilar lo que asimiló el compañero. Pero la Biblia es diferente, porque no puede ser entendida a menos que el Espíritu Santo sea el instructor. Entonces, y Él quiere enseñárnosla. Entonces, en Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice: la pura verdad es que el mismo Señor nos dijo: Él os guiará a toda verdad. Amén. Cuando abrimos el libro de Dios, necesitamos comenzar con aquella oración del salmista, que ya citamos al principio como un lema o como una inspiración. Salmo 119, versículo 18, que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Entonces, cuando el escritor se expresó de esta manera, estaba pensando en el sistema revelado a Moisés. Pero nosotros podemos ampliar esta oración para que incluya a todos los libros de la Biblia. Amén. Es así que hoy podemos orar: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu palabra. Amén. Entonces, yo recuerdo cuando el apóstol Pablo estaba orando por los creyentes de la ciudad de Éfeso. No oró por la salud de ellos, aunque pueda haberlo hecho en otra oportunidad. No voy a ser yo quien diga que no lo hizo. Tampoco oró para que obtuviesen riquezas. No podría decir si él en algún momento oró alguna vez en ese sentido. Pero la primera oración de Pablo por aquellos efesios quedó registrada en una breve carta en la que les escribió lo siguiente, en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16. Y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo de la oración de Pablo? Entonces lo expresó así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Amén. Entonces, como podemos ver, la oración de Pablo recalca el deseo de que ellos alcancen sabiduría y comprensión de la revelación del conocimiento, ¿cierto? Es el conocimiento en el Señor Jesucristo. Es decir, que lleguen a conocer la palabra de Dios y que los ojos de su entendimiento puedan ser iluminados para que sean capaces de comprender en alguna medida la esperanza que implicaba el llamamiento que habían recibido de Cristo. Como podemos ver, la oración de Pablo recalca el deseo de que ellos alcancen sabiduría y comprensión de la revelación del conocimiento de Jesucristo. Es decir, que lleguen a conocer la palabra de Dios y que los ojos de su entendimiento puedan ser iluminados para que sean capaces de comprender en alguna medida la esperanza que implicaba el llamamiento que habían recibido de Cristo. Así que esta es la oración del apóstol Pablo. Entonces, si alguien alguna vez orase por mí, esto es exactamente lo que deseo que esa persona pidiese a mi favor. Amén. Que mis ojos, más concretamente mis ojos espirituales, sean abiertos. Y a mí también me gustaría y me agradaría orar por otros de la misma manera. Creo que lo más importante en el momento actual que estamos, para ustedes, para mí, es conocer esa voluntad de Dios. Y su voluntad está expresada en la palabra de Dios. Y no podemos conocer la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Amén. Esto es precisamente lo que Pablo dice a los creyentes de la ciudad de Corinto. En su primera carta a ellos, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 14. Amén. El motivo por el cual hoy en día muchos no reciben nada de la Biblia es simplemente debido a que no están permitiendo que el Espíritu de Dios les enseñe. Por ello insisto en que la palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro, porque frente a ella el ser humano normal, por su propia naturaleza, no puede recibir su verdadero mensaje. Porque para este ser humano, dicho mensaje resulta ser como una tontería, como algo sin sentido. Dios nos ha concedido el Espíritu Santo para que podamos conocer estas verdades que Él nos entrega gratuitamente. Solo Él puede ser nuestro maestro. Solamente Él puede tomar la palabra de Dios y transformarla en palabra real y viva para nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros por medio de su palabra escrita. Pero esta es un libro sobrenatural. Y Él no se pondrá en comunicación con nosotros en el nivel natural, por la sencilla razón de que solo el Espíritu de Dios puede tomar las verdades de Cristo y revelárnoslas. Amén. Mira lo que dice
un interesante versículo de las Escrituras. Mira, dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. En una manera más concisa y comprensible, estas palabras nos muestran el motivo por el que el Espíritu Santo de Dios debe ser nuestro maestro. Tú y yo, entre nosotros nos entendemos, pero no podemos comprender a Dios. Creo que es un perfecto disparate hablar de una barrera generacional que nos impida comunicarnos. Aunque siempre ha sido cierto que resulta difícil para una persona mayor y para un joven ver las cosas desde el mismo, digamos, punto de vista, un tema generacional. Todos podemos comunicarnos unos con otros, porque somos seres humanos. Es posible entendernos, ciertamente. Pero sinceramente, yo no entiendo a Dios a menos que Él me lo revele. El Espíritu de Dios tiene que realizar la interpretación y solo Él debe ser el maestro para guiarnos y conducirnos a toda verdad. Debemos tener el Espíritu de Dios para abrir nuestros ojos y ser así capaces de ver. Y se nos dice que tenemos que pedir su ayuda. Amén. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 16, versículo 12 al versículo 16. Amén. Así que el Señor Jesús está diciendo que tenemos que preguntar. Él tiene muchas cosas para nosotros, para decirnos. Ha enviado al Espíritu Santo para que sea el maestro de nosotros, de la interpretación, para iluminarnos en la lectura de su escritura. Amén. Otra vez dice en el mismo libro, el capítulo 14, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, versículo 26. Entonces, estimado amigo, estimado hermano, hermana, el Espíritu Santo es el maestro y Él debe ser el que conduce y guía a toda verdad. Si alguna vez has aprendido algo a través de mis programas, mis estudios bíblicos, mis enseñanzas, no será porque esta humilde maestra haya sido una tremenda predicadora, ni una tremenda maestra, sino porque el Espíritu de Dios está revelándote la palabra de Él, la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Esta es entonces la primera norma, comenzar con oración y pedir al Espíritu de Dios que sea tu maestro. Amén. Entonces vamos a dejar hasta aquí este estudio para irnos a descansar y continuamos mañana ya con
completando, digamos, la siguiente parte, que ya la tercera parte del estudio, que viene a complementar lo que es el Espíritu de Dios, cómo nos revela y cómo nos ilumina. Les agradezco en el nombre de Jesús, que tengan un buen descanso, feliz noche para todos y que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones. Comparte si es de bendición. Chao, chao.